Tutorial para el manejo de tablas en HTML. En esta clase nosotros aprenderemos a cómo organizar el texto de una página web empleando tablas. Las tablas son uno de los elementos o una de las herramientas valiosas que nos van a permitir organizar el contenido de un documento en filas y en columnas para darle una mejor estructura y poder organizar mejor la información. Veamos entonces cuáles son las etiquetas HTML que me van a permitir organizar la información en tablas. Antes de pasar a nuestra parte práctica, miremos lo siguiente. Cuando estamos componiendo una tabla, debemos identificar los elementos que la integran. Recordemos entonces que una tabla se compone de filas que están ubicadas de manera horizontal y de columnas ubicadas de forma vertical. Cuando vamos a hacer una tabla en HTML, las dos etiquetas que vamos a emplear es la etiqueta table, que nos van a indicar que es una tabla y nos van a hacer este marco exterior. Se abre esta etiqueta y se cierra. Para hacer cada una de las filas que tiene esta tabla, por ejemplo, que es una tabla de 3 filas, entonces vamos a emplear la etiqueta TR de Table Row, y también tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Por cada fila yo debo abrir una etiqueta TR. Asimismo, para hacer cada una de las celdas que tiene esta fila, debo emplear la etiqueta TD y /TD, que es para ponerlo parte de los datos. Entonces aquí tendríamos una tabla de 3 columnas y 3 filas. Cada fila se va a hacer con la etiqueta TR y las celdas que componen dentro de esa fila la vamos a emplear con la etiqueta TD. Vamos entonces a la parte práctica. Abra un nuevo documento en el WordPad o en el blog de notas, en su editor de texto que esté trabajando, y coloque allí la estructura básica de una página web, toda la estructura que compone una página web. Aquí en el título vamos a colocar manejo de tablas y con su respectivo nombre y grado. Proceda entonces a guardar este documento como una página web en su carpeta donde está haciendo los ejercicios, y vamos a guardarlo entonces como practicatablas.html. No olvide no dejar espacios y que lo guarde al escribir el nombre, y que lo guarde como una página web, practicatablas.html. Vamos entonces a hacer la tabla que se nos está mostrando aquí en este ejercicio. Vamos a componer una tabla en este momento. Primero vamos a hacer de 2 filas y vamos a trabajar primero 2 filas y luego la vamos a agrandar. Miremos aquí en este ejemplo para empezar a desarrollarlo. Vamos a trabajar con esta primera tabla. Vamos a trabajar 2 filas y cada fila pues va a tener 3 celdas o son 3 columnas. ¿Cómo lo haríamos? De la siguiente manera. Según entonces, lo primero que tenemos que hacer es emplear la etiqueta table. Voy a emplear aquí un poquito el zoom para que podamos apreciar. Esta etiqueta entonces le indica al editor de texto, le indica al navegador, quien va a leer el código HTML, que lo que se va a componer es una tabla. Luego vendría nuestra primera fila. Para eso vamos a emplear la etiqueta TR. ¿Sí? Esta etiqueta TR pues nos indica que vamos a tener una fila y vamos a cerrar nuestra primera fila con otra vez con la etiqueta TR. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos haciendo esta primera fila que está aquí. Esta primera fila la abrimos entonces con un TR aquí y la cerramos con otro TR. Y vamos a hacer las celdas que están dentro de esta fila. Para eso entonces vamos a hacer uso dentro de nuestra fila. Abrimos la etiqueta table, abrimos la fila, la cerramos aquí, y dentro de esas etiquetas de la fila vamos a hacer entonces nuestras respectivas celdas. Vamos a usar la etiqueta TD y vamos a escribirle el texto o el párrafo o la información que queramos que vaya en esa celda. Esa información puede ser hipervínculos, aquí puede ser una imagen, puede ser un párrafo, puede ser un texto, lo que nosotros queramos colocar aquí en nuestra celda. Y la cerramos nuevamente. Ahora, según nuestro ejercicio, vemos que hicimos esta primera celda, este primer cuadrito. Ahora deseamos hacer el segundo y el tercero. Estamos trabajando esta primera fila que tenemos aquí en nuestra tabla. Pues para ello podemos duplicar. Copiemos este primer renglón de este código, lo copiamos, presionemos Enter y procedamos entonces a pegarlo 2 veces más. Copiar y pegar, y lo duplicamos. Y vamos a cambiar el contenido. Podemos poner celda 2 y celda 3. Usted puede poner cualquier información de su interés también en estas celdas. Tenemos nuestra primera fila. Ahora vamos a hacer nuestra segunda fila, esta que está en la parte de aquí inferior. Pues como ya el código está escrito,
Basta que dupliquemos nuestra primera fila, que esté bien hechecita nuestra primera fila. Vamos a copiar este código, acostumbremos dejar un espacio y vamos a hacer nuestra otra fila, la fila número 2. Y cambiémosle aquí entonces el contenido, ya sería la celda número 4, la celda número 5 y la celda número 6. ¿Listo? Finalmente lo que nos falta es cerrar nuestra etiqueta de tabla. Vamos a colocar entonces tabla aquí. Yo estoy manejando aquí la mayúscula, no hay problema si escriben en minúscula. Aquí entonces hemos escrito el código básico para crear una tabla. Tendremos una tabla de 2 columnas, perdón, de 2 filas y 3 columnas. Procedamos a guardar y vamos a observar cómo se nos la visualiza nuestro navegador. Vamos a nuestra carpeta donde tenemos guardado nuestro archivo y vamos a proceder a abrir entonces este archivo para visualizarlo. Vamos a darle aquí clic derecho sobre nuestro archivo, abrir con, voy a señalarlo bien, clic derecho, abrir con, y vamos a abrirlo con nuestro navegador. Vemos entonces que aquí se ha escrito la información, vemos una tabla. Pareciera que no tiene forma de tabla, es porque no se le están visualizando los bordes. Aquí estoy ampliando un zoom. ¿Cómo corregimos? Bueno, no cómo corregimos, sino cómo colocamos esos atributos. Vamos de nuevo aquí a nuestro editor de texto. Y si deseamos que nuestra tabla muestre el borde, vamos a usar el atributo que se llama border. Y vamos a poner entre comillas el número de píxeles, también a veces se puede poner en porcentaje, que deseamos que tenga nuestra tabla, para que se visualice el border. Grabemos, control G. Vamos para guardar, retornamos a nuestro navegador y vamos a actualizar nuestra página. Y observamos entonces que se acaban de colocar los atributos de border a nuestra tabla. Le da como un efecto 3D. Ese pixelaje pues lo podemos nosotros manipular aumentando o disminuyendo el número de píxeles que queremos. Entonces aquí tenemos una tabla de dos filas y 3 columnas. Ahora, si lo que deseamos es aumentar el número de filas hacia abajo, pues es muy sencillo. Vuelvo y copio, si necesito otra fila, duplicamos este código y podemos aumentar entonces a 3 filas, grabemos y vamos aumentando de esta manera muy rápido, haciendo nuestra tabla y la vamos componiendo. Aquí estamos aumentando filas. Ahora, si lo que quiero es aumentar columnas, entonces lo que podemos es duplicar la parte de las celdas. Si queremos, aquí tenemos celdas, pues necesito más columnas. Duplicamos las celdas, copiamos, vamos a agregar otro aquí, otra celdita a cada una de nuestras filas. Vengo a esta que está aquí, vamos a aumentarla y vamos a la parte inferior también. Y hemos aumentado así el número de nuestras columnas. Grabemos, control G y vamos de nuevo a nuestro navegador. Y podemos ver que se nos ha aumentado el número de columnas. Y así comenzaríamos nosotros a organizar el contenido de una página web o de un documento que queramos publicar en la internet empleando tablas. Por último, vamos a mirar entonces cómo colocar los respectivos encabezados. Si queremos que nuestra tabla, por ejemplo, tenga un encabezado, miremos aquí, se acostumbra a colocar los títulos principales que identifiquen el tema del cual se va a estructurar con negrilla y que vayan organizados. Para eso entonces se maneja una etiqueta que es la etiqueta TH de encabezado, head de encabezado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a duplicar por favor esta primera celda, este primer código que copiamos de nuestra fila y vamos a aumentar una fila más pero al comienzo. Bueno, también puede ser al final. Aquí vamos a aumentar una nueva fila. ¿Listo? Copiamos y pegamos. Les recomiendo separarlas para que no queden juntas. Y vamos a aumentar entonces lo siguiente. Cuando lo que quiero hacer es un encabezado en las filas, que nuestra tabla empiece con un encabezado de un tema, vamos a, en vez de emplear la etiqueta TD, vamos a emplear la etiqueta TH. TH es título de encabezamiento de la tabla, encabezado de la tabla. Vamos a colocarle entonces aquí, cambiamos estos TDs por TH, seguimos aquí en esta misma manera y vamos a cerrarlos. Dejamos la fila común y corriente, pero vamos a hacer el cambio entonces al encabezado y procedemos a guardar. Pero como para que nos venga con la información de la celda, vamos a escribir que esto es un título, título 1, cambiemos la palabra celda por título 2,
Vamos de nuevo aquí, cambiamos por título 3 y procedemos aquí al título 4. ¿Listo? Procedamos a guardar y visualicemos cómo nos está quedando entonces nuestra tabla. Observen, entonces ya hemos puesto los encabezados para nuestra tabla y aquí ustedes observen que esos encabezados salen con negrilla, ya vienen con negrilla. Muy bien, estos son los aspectos básicos para yo manejar en una tabla en HTML. Sin embargo, hay varios aspectos que vamos a reforzar, a aprender también para organizar una tabla. Si ustedes observan, cuando nosotros estamos trabajando en Word o trabajamos, voy a insertar aquí una nueva diapositiva, cuando trabajamos en Word organizando un documento, organizando un texto y vamos a insertar una tabla, entonces podemos apreciar que ese contenido, permítanme lo organizo aquí un momentico, de estas tablas, aquí tenemos una tabla que se ha insertado en PowerPoint, pero es lo mismo como se maneja en Word. Ese contenido de esas tablas nosotros también la comenzamos a pulir. Hay una serie de atributos con los cuales podemos trabajar en nuestras tablas. Observemos lo siguiente, desde el menú presentación, tanto en Word como en PowerPoint, yo puedo manipular la información de esas tablas. Yo puedo decidir que el contenido, por ejemplo, de una celda, podamos entonces manejarle la alineación. Si deseo que ese texto esté en la mitad tanto horizontal como vertical, si deseo que se ubique en la parte inferior, y así podemos manipular el contenido y la distancia que vamos a tener en nuestras celdas. Estos atributos también los podemos manejar en HTML. Igual si deseamos entonces también colocarle colores, bien sea una fila completa o una celda, podemos hacer lo siguiente también, así como lo hacemos en Word o en PowerPoint, manejando tablas, también lo podemos hacer con los atributos en HTML. Pero estos atributos se los estoy escribiendo en la guía número 4, donde está todo el código para que ustedes practiquen y aprendamos entonces a manipular estos atributos. Manipular los bordes, manipular en la alineación del texto dentro de la celda, ubicar en el espacio que va a haber entre el texto y el borde, el color del borde, entre otros. Entonces, en este momento, proceda entonces, después de este tutorial, a ir a la guía número 4, y en esa guía número 4, en este mismo documento que usted está trabajando, va a proceder de aquí para abajo a continuar haciendo todos los ejercicios relacionados con tabla y aprendiendo cómo manipular esos atributos. Muy bien, continuamos entonces con la guía número 4 para finalizar esta práctica sobre manejo de tabla.